Vale, vamos a ver. Bueno, para empezar, quisiera decirles a todos bienvenidos. De hecho, en sumerio, probablemente el lenguaje más antiguo de la historia de la humanidad que conocemos, Silim Mahemen. Bien, vamos a hablar sobre el color en Mesopotamia. Mesopotamia, como todos ustedes saben, es una civilización, una de las civilizaciones más antiguas del mundo, que cronológicamente la podemos fechar desde casi desde el cuarto milenio antes de Cristo hasta los albores de nuestra era. Gracias a Mesopotamia tenemos el zodiaco, tenemos los 60 minutos y 60 segundos del tiempo. Ellos tenían un sistema sexagesimal que nosotros hemos heredado. Y tenemos muchísimas cosas que nos han llegado por ellos. No me voy a detener porque es de todo sabidos. Y quiero empezar no con historia de la literatura, sino con historia del arte y con la fotografía que tenemos como portada de este seminario. Les presento a una obra de arte que conocemos como La Reina de la Noche, o tiene un segundo nombre, que es el relieve Barney. Bien, el relieve Barney es una placa, es un alto relieve, obviamente, es una placa de arcilla cocida, y como pueden ver no es muy grande, son casi 50 centímetros de alto por 37 de largo y como unos 5 centímetros de profundidad. Aquí la tenemos en su vitrina del British Museum. El tipo de representación que vemos es relativamente normal. Normalmente en Mesopotamia, cuando nos encontramos alguna figura de frente, suele ser porque es un dios y digamos, la obra de arte en cuestión estaba realizada para ser adorada, para que nos entendamos. Bien, esta obra ha corrido ríos de tinta sobre ella porque apareció en el mercado de antigüedades hacia 1924. Un anticuario sirio la compró en el sur de Irak y hacia 1935 se depositó en el British Museum y ahí, digamos, empieza su estudio. De hecho, el British Museum decidió no comprarla. ¿Por qué? Porque era tan perfecta, por así decirlo, que había dudas sobre su autenticidad. Bien, recibió el nombre del relieve Barney porque terminó comprándole un anticuario, Sidney Barney, que la tuvo durante largo tiempo. Y, de hecho, ha estado en manos de coleccionistas particulares hasta el año 2003. En el año 2003, por el 250 aniversarios del British Museum, se hizo una acusación popular y se compró este relieve al coleccionista japonés que lo tenía por 1,5 millones de libras. No está mal, ¿verdad? Bien. Como digo, estaba muy cuestionada la obra porque decían que era demasiado perfecta, hasta que se hizo un análisis de termoluminiscencia y la termoluminiscencia dio que efectivamente era una obra del segundo milenio. Por el estilo la datamos en los periodos Sisin-Larsa o paleobabilónico, mesopotámicos, es decir, en la primera mitad del segundo milenio antes de Cristo. Bien, vamos a echar un vistazo a la iconografía, si les parece bien. Bien, observen que en la cabeza el ser que hay en el medio tiene una corona, ¿verdad? De hecho, es una tiara con 3 cuernos. La tiara con 3 cuernos en Mesopotamia, en el arte mesopotámico, se lo aplican a cualquier ser
de carácter divino, ya sea un espíritu, como por ejemplo aquí a la derecha tenemos un Shedu, que es un guardián de las puertas, de hecho de un palacio asirio. Y justo a todo ser que llevara la tiara se le aplicaba en escritura un determinante, un signo, que es el signo An, que quiere decir Dios. Ya entraremos en esto un poco después. Observen que en la mano tiene como una especie de lazo. Este lazo es un tanto misterioso. Es decir, a pesar de que en libros de arte pueden ustedes leer que es una especie de cuerda para medir terreno y que era propio de los dioses, no estamos 100% seguros de qué es. Lo que sí es cierto es que en el arte mesopotámico lo llevan solamente los dioses. Aquí a la derecha tiene la parte superior del código Hammurabi, donde vemos al dios Shamash, el dios del sol, Shamash en idioma acadio, Utu en sumerio, delante del propio rey Hammurabi, presidiendo, digamos, toda la lista de sentencias que tiene este famoso código. Bien, continuando un poco, observen las alas. Las alas son típicas también de los seres divinos en Mesopotamia, especialmente lo equivalente a nuestros espíritus, demonios, etc. Como vemos aquí a la derecha, este es demonio asirio. E incluso les diría más. Observen cómo aquí tenemos a un demonio, el demonio Pazuzu. Este demonio es bastante famoso porque sale en la película del Exorcista. Y observen el tipo de alas que tiene, que son muy típicas, digamos, de estos seres espirituales mesopotámicos. Y observen también que Pazuzu comparte con nuestra protagonista del relieve Barney las garras que ven abajo. Estas garras aparecen exclusivamente en demonios, o da la impresión de que aparece exclusivamente en demonios. ¿Más elementos iconográficos? Pues bueno, tenemos aquí una lechuza y dos lechuzas y dos leones, mejor dicho. Las lechuzas no son muy normales en el arte mesopotámico, pero sí tenemos tipos de monstruos similares, como aquí en esta cabeza de maza tenemos al pájaro Anzu, un pájaro con cabeza de león, también será representado en el arte asirio. Y después observen dos improntas de cilindrosellos y una especie de soporte en los que vemos a una diosa poniendo el pie encima de un león. Es la diosa Inanna en sumerio, Ishtar en acadio, que es la diosa del amor, la guerra y el sexo. Y es relativamente normal verla representada con las piernas o con el pie encima de un león. Bien, a pesar de todos estos elementos, iconográficos, tenemos problemas para identificar quién es este ser divino. Está claro que es un ser divino por sus atributos. ¿Llega al nivel de Dios? ¿Es una diosa? Bueno. En general, el mundo académico ha propuesto tres opciones. Pues estamos ante un demonio, un tipo de demonio llamado Litu, que era un demonio terrible que se llevaba a los niños pequeños por la noche, o estamos ante Ereshkigal, la diosa del mundo inferior, es decir, la diosa de los infiernos, casada con Nergal, el dios de los infiernos, también el dios de la peste y de la guerra, Nergal en sumerio, Erra en acadio,
O bien estamos delante de su hermana Ishtar, Inanna en sumerio, Ishtar en acadio, la diosa del amor y de la guerra. Y todavía seguimos pegándonos de estas tres posibilidades. Bueno, para conseguir identificar este relieve, desde mi punto de vista, por lo menos, tenemos que irnos a el color. ¿Por qué? Resulta que en el relieve Barney vamos a ver que quedan trazas de color. Gracias a ello, el British Museum ha podido reconstruir cómo estaba pigmentada esta obra de arte. Aquí los colores que ven en la representación de la derecha son los correctos, menos el amarillo de la tiara, de los lazos y de los brazaletes, que no está claro. El British Museum, los conservadores lo reconstruyen en algún tipo de amarillo, pero ahí es donde tienen dudas. En el resto de colores no hay dudas. Atención, quédense con esta representación, porque para conseguir saber, por lo menos desde mi punto de vista, de qué ser divino estamos hablando, es fundamental el comprender el significado del color negro en la literatura y en general en el mundo mesopotámico. Para eso nos tenemos que hablar un poco de la escritura que empleaba la civilización mesopotámica, que es la famosa escritura cuneiforme. Aquí en este plano tengo un poco la extensión de esta escritura. Es una escritura que comienza entre el 3400 y 3200 a.C. Y vamos a hablar de la literatura escrita en dos de sus idiomas, el sumerio y el acadio. Vamos a ver, la escritura cuneiforme, aquí pongo unos cuantos ejemplos, se llama así, cuneiforme por tener forma de cuña. La escritura cuneiforme realmente fue inventada para un idioma, para el sumerio, que es probablemente el idioma más antiguo de la historia de la humanidad que conocemos. Bien, las primeras tablillas las tenemos, curiosamente las primeras y las últimas tablillas nos aparecen en la misma ciudad, la ciudad de Uruk. Las primeras entre el 3400 y 3200 a.C. Y las últimas, aquí estamos viendo el último texto cuneiforme que se conoce, el del 70-80 después de Cristo. De hecho, ¿cómo se llama? Son observaciones astronómicas. Los mesopotámicos en general fueron grandes astrónomos. Bien, atención, el cuneiforme es un sistema de escritura, ¿de acuerdo? Un sistema en el que se han escrito multitud de idiomas, especialmente los más importantes, el primero de todos el sumerio y después el acadio. De hecho, el sumerio, y esto por favor, si hay algún filólogo en la sala, que se tape los oídos, voy a decir una herejía. El sumerio, para que nos hagas una idea, lo más próximo que podría haber es el chino, en el sentido que es una lengua que tiende a ser muy monosilábica. Ojo, no tiene que ver nada con el chino, pero en estructura es hasta cierto punto parecida. Sin embargo, el acadio, que también lo conocemos por otros nombres, babilonio, asirio, etcétera, etcétera. El acadio, sin embargo, es una lengua semítica, más parecido al árabe y al hebreo. Hemos dicho que el cuneiforme se hizo para el sumerio, ¿verdad? Y entonces es un poco... al acadio, digamos que no le viene especialmente bien. El cuneiforme es una escritura ideográfica. Y atención, esto es clave para la identificación de los colores. Ahora veremos por qué. De hecho, si se dan cuenta, en este cuadro de evolución de la escritura cuneiforme, podemos reconocer algunos signos de una manera totalmente pictográfica. Por ejemplo, esto es una estrella, ¿verdad? Está claro. O el sol saliendo en el horizonte, o bien
una espiga de grano. Observen cómo al evolucionar la escritura cuneiforme, cada vez se van descomponiendo más los signos. Miren esta cabeza de toro, cómo hacia el 2400 todavía podemos medio reconocer la cabeza de toro, pero observen cómo en época siria, no hay quien reconozca esto, ¿verdad? En fin, yo les aseguro que me es más complicado leer los signos asirios que los pocos que puedo leer del tercer milenio. Bien, tengo que llegar a esto para comentarles que en principio clasificamos la escritura cuneiforme como una escritura ideográfica. ¿Quiere decir que sea una escritura hecha completamente de ideogramas? No, es imposible. Es decir, si utilizáramos pictogramas o ideogramas para una escritura, tendríamos que tener cientos de miles de signos. No, es una escritura que tiene muchos ideogramas, como los jeroglíficos egipcios o el chino, pero que tiene, para poder mantener un número de signos razonable, tiene un montón de signos fonéticos, especialmente en este caso silábicos. ¿Cómo es esto? Esto es así por un proceso que llamamos la fonetización. Bueno, si yo les pongo esto, si yo les pongo este dibujo y les digo que es un pictograma, todos ustedes lo entienden, ¿verdad? Claramente es el sol, ¿verdad? Bien, ¿qué ocurre si ahora les paso este? Ven, enseguida entenderán ustedes que esto es soldado. Es decir, si se dan cuenta, los dos pictogramas, sol y dado, han perdido completamente su significación para quedarnos solo con lo fonético, ¿verdad? Pues esta es la forma en la que funciona la escritura cuneiforme. Así, una de las características fundamentales y que nos interesa para ver cómo funcionan los colores es que es un sistema de escritura con una enorme polifonía. Es decir, muchos signos pueden significar lo mismo. Por ejemplo, antes hablábamos del dingir, la estrella, ¿verdad? Bien, la estrella puede significar, por un lado, la palabra Dios. Por otro lado, puede significar la palabra cielo. También, si está solo, puede ser el dios Anu, el dios del cielo. Y también en acadio puede ser la palabra Ilum, que también significa Dios. Pero no solo eso. Esto desde un punto de vista más logográfico y ideográfico, pero también puede funcionar como fonema. Y como fonema, por ejemplo, dentro del verbo alegrarse, anhul, se alegró, o munandu, construyó. Aquí, en este caso, no significa, o sea, no tiene una significación clara, sino está solo como elemento fonético. Otro ejemplo, la palabra boca, ka. Según el contexto, puede ser leída ka, boca, zu, diente, inin, palabra, gu, 3, grito, du, 11 o du, 4, decir. Bien, atención porque no sé si se dan cuenta que todos estos significados son del mismo campo semántico. Es decir, cosas alrededor o cuestiones relacionadas con la boca. A la vez hay un montón de homófonos. Verán que, sobre todo, que en sumerio escribimos sílabas con un subíndice debajo, ¿verdad? Eso quiere decir que, por ejemplo, en el caso de du 11, que hay 11 signos que se pronuncian como du. Bueno, pueden ver que es un poco complicado, ¿verdad? Pero bueno, vamos a avanzar. El hecho de que tengas signos ideográficos muchas veces te supone
el simplificarte, averiguar el significado de algo. Un ejemplo, aquí en la derecha les pongo una inscripción de la época acadia, en la cual les he delimitado en rojo una serie de celdas en las cuales, si se dan cuenta, lo primero de todo hay una estrella, ¿verdad? Esto nos está indicando que los nombres que hay aquí son nombres divinos, son nombres de dioses. En las dos primeras es el dios Enlil, en las tres primeras, mejor dicho, aquí es el dios Utu, el dios del sol, y aquí es la diosa Inanna. Vale. A la vez, el idioma principal en el que se escribe el cuneiforme es, en principio, el sumerio en el tercer milenio. Pero a partir de principios del segundo milenio, el sumerio es una lengua muerta y es reemplazada ya desde finales del tercer milenio por el acadio. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, un escriba acadio del segundo milenio, o babilonio, que quisiera escribir la palabra rey, pues tiene dos opciones. O bien la escribe con un ideograma en sumerio. De hecho, aunque parezca mentira, este es el ideograma del rey. Esto es una especie de hombre girado 90 grados y esto es una corona. Bueno, sé que no me creen, pero confíen. En rey, en sumerio, se dice lugal. O bien tiene otra opción, escribirlo fonéticamente. Coger signos que signifiquen. Bueno, la palabra acadia para rey es sharum. Coge el signo sha, el signo ru y el signo un y los coloca juntos. Esto va a ser importante porque este juego nos va a decir muchísimo sobre los colores. Por otra parte, en las escrituras ideográficas nos dan mucha más información de la que parece sobre las cosas. Un ejemplo. Aquí encima tenemos el nombre del dios Enlil, ¿verdad? Vale. Observen los tres signos. Primero, la estrella, que quiere decir que es un nombre divino, y después tenemos la sílaba en y la sílaba lil. En significa señor, lil significa algo así como atmósfera, tormenta. El dios Enlil es el dios de la realeza y de la atmósfera. Vale, pero observen aquí abajo que tenemos los mismos signos en lil, pero con otro signo al lado, que es el signo ki. El signo ki significa tierra. Y que este signo ahí cambia totalmente la significación de los otros dos. ¿Por qué? Ki es un determinativo que se coloca en los topónimos. Y lo que nos está diciendo, básicamente, es que esto ya no significa el dios Enlil, significa la ciudad de Nippur. ¿Por qué escribimos la ciudad de Nippur con los signos del dios Enlil? Porque Enlil era su patrón. ¿Qué quiere decir? Que nosotros cuando vayamos a transcribir este texto vamos a poner Nippur, que es lo que significa, ¿verdad? Pero sin embargo, para un mesopotámico esto tiene más connotaciones. Están leyendo Nippur, sí, pero están leyendo también al dios Enlil. Es como si en español el nombre de Madrid fuese Almudena, Nuestra Señora de Almudena, para que nos entendamos. Bien, todo esto lo conocemos gracias a el sistema educativo mesopotámico. El sistema educativo mesopotámico es a partir de largas listas de palabras que estudiaban en las escuelas. Por ejemplo, aquí tengo un listado geográfico de ríos, canales, pozos y acequias. En estos listados muchas veces ponían el nombre en sumerio, al lado el nombre en acadio y al otro lado una descripción de los signos. No me voy a meter mucho porque veo que se me está yendo el tiempo salvajemente. Pero sí me gustaría comentarles que, por ejemplo, esto es un extracto de una obra que conocemos como la Urra Jubulu. Urra es en sumerio, Jubulu es en acadio,
y es el principio de un listado de casi 20.000 términos, que es prácticamente una enciclopedia, sobre todo tipo de cosas, que es lo que utilizaban sobre todo en el primer milenio los escribas en las escuelas. Es decir, hay todo tipo de términos clasificados. Lo importante, es a donde quería llegar, es que en estas enciclopedias, en estas listas lexicales, que así las llamamos, resulta que cuando, por ejemplo, empiezan a hablar de piedras y empiezan a ver los distintos colores que tienen las piedras, las serpientes, siempre esa coloración de los objetos tiene el mismo orden. El orden es este. Primero las cosas blancas, después las cosas negras. Después, como podemos ver, las cosas rojas / marrones. Después, tienen las multicolores jaspeadas. Y por último, las amarillas verdes. Y señores, la Urra Julubu nos está dando los términos de colores básicos en la civilización mesopotámica, que como podemos ver, les he puesto en mayúscula en sumerio, en itálica en acadio. Como podemos ver, son blanco, negro y lo que shamu, que es rojo-marrón. Después el color Barnu Gun 3 es muy especial porque lo podemos traducir como jaspeado, como multicolor. Y por último, Arcu, amarillo / verde. Estos son los colores básicos. Entonces, vamos a meternos un poco en el color negro. Bien, el color negro, la palabra negro, o mejor dicho, el signo logográfico que emplean la escritura mesopotámica para negro es este de aquí. En tiempos antiguos, en la época prácticamente de Uruk, en la época de alrededor del 3200 a.C., era algo similar a lo que les estoy señalando. Esto de aquí arriba era la bóveda celeste y esto eran las estrellas. Y sí, el origen de la palabra negro es la palabra noche, como pueden ver. Eso se ve muy claro. Cuando el dibujo se convierte en cuña, seguimos teniendo la bóveda y las estrellas, y ya cuando por velocidad, a finales del tercer milenio, todos los signos giran 90 grados, tenemos esto. Es el signo G en sumerio, podemos G o G, G6, mejor dicho. ¿Qué significa qué significa exactamente este signo? Pues bueno, normalmente significa negro. Negro o bien noche, que son los dos significados básicos de este signo. También puede tener que ver con el verbo ser negro o volverse negro. En textos médicos, muchas veces lo podemos decir como ponerse púrpura. Es decir, alguien que se está ahogando, pues, o algo similar. Y después, continuamente en la literatura, nos vamos a encontrar que cuando alguien se enfada, cuando un dios se enfada, dicen que se pone la cara negra. Leí antes una carta del rey Shamshi-Adad I a su hijo, diciéndole, oye, te he mandado tropas, que dadles bien de comer, que no se pongan la cara negra, es decir, que no se enfaden. Hay también un misterio con la palabra negro en cuanto observen que en cuanto hay una expresión que es sagiga, en acadio salmat kakabi, que significa cabeza negra. Bien, no sabemos por qué, y esto es así. Los cabezas negras significan los habitantes de Sumer y Akkad, o sea, de Mesopotamia, o también significa la humanidad en general. ¿Por qué los llaman los cabezas negras?
Pues sabemos que se llamaban así desde prácticamente el tercer milenio, pero no sabemos por qué. Por otra parte, el término negro lo suelen emplear mucho en presagios. En presagios cuando la víctima, el animal que se sacrifica, tiene una coloración, sus órganos tienen una coloración anormal, significa coloración anormal, oscura, mórbida. Y después, esto es muy importante, normalmente este tipo de presagios tiene que ver con la muerte. Bien. ¿Qué es negro? Que G6, es decir, Salmu, es negro, no cabe ninguna duda. Cuando el rey Asurbanipal II está describiendo a los faraones de Egipto de su época, del siglo VI, que es, perdón, del siglo VII, que es la época en la que Egipto estaba gobernado por una dinastía nubia, nos dice muy claramente que el faraón y toda su familia tenían la piel negra. Ella emplea Sulmu y G6. También, también hay una palabra muy curiosa que es G6, que como sabemos significa negro, Iji, que significa ojo, que creemos que significa iris. Obviamente, algo así como el punto negro. Otra expresión para la que se utiliza este signo es cucu. Cucu, atención, es una reduplicación de... discúlpenme, es una reduplicación de este signo. Y significa oscuridad. Oscuridad, ser sombra, etc. Bien, esto es muy importante. Ahora veremos por qué. Es decir, recuerden que si reduplicamos este signo, el signo G6, en este caso leído como Kudi, Kuku, significa oscuridad. Y es muy importante porque en obras literarias como El descenso de Inanna a los infiernos, su versión sumeria, Inanna, cuando la diosa Inanna, la diosa del amor y de la guerra, cuando desciende a los infiernos para quitarle el trono de los infiernos a su hermana Ereshkigal, el poema se dice que desciende a la casa de oscuridad. Kuku, la casa de la oscuridad. Bien, vamos ahora a entrar exactamente en lo que dice. Vale. ¿Qué otras opciones tenemos para este signo? Bien. En El sueño de Dumuzi, una obra literaria de principios del segundo milenio, como presagio de mala suerte, el dios de Dumuzi ve un perro negro. Nos encontramos también continuamente la palabra negro en un grupo de composiciones sumero-acadias que son las lamentaciones. Especialmente hay una que además a mí me encanta, el lamento por la ciudad de Ur, que describe un poco los sucesos que llevaron al saqueo de la ciudad de Ur, y el poeta se lamenta de la destrucción de la ciudad de Ur, se lamenta de que su dios, el dios Luna, haya abandonado Ur, etc. Pero lo importante es cómo empieza el poema. El poema, muy pesimista, dice, en aquellos días negros, que podríamos decir como días oscuros. Es decir, vamos a ver que la acepción de negro como algo nefasto, mala suerte, etc., no es solamente propia de nuestra civilización. Bien. Tenemos también la palabra oscuridad y negro en lo del famoso poema de Gilgamesh.
En Gilgamesh, la expresión como una nube negra de tormenta la tenemos por muchos lados. También, de nuevo, tenemos Eclecti, la casa de la oscuridad, y aquí me quería meter un poco más. Hay una conversación entre Gilgamesh, el héroe sumerio, y su amigo Enkidu, que Enkidu murió y estaba en el Irkala, es decir, en el país de no retorno, en el infierno mesopotámico, de la cual podemos sacar muchas conclusiones. Es decir, ¿por qué se llamaba la casa de la oscuridad al más allá mesopotámico? Por lo que podemos extraer de Enkidu y de Gilgamesh, sus residentes estaban privados de luz. Y dicen literalmente, y los que entran no pueden ver la luz. Y deben vivir en oscuridad. Bueno, como estos tenemos muchas más acepciones, pero como se me está yendo el tiempo, ¿qué acepciones principalmente nos da el signo G o G6, negro? Pues, si nos damos cuenta, este signo logográfico tiene un campo semántico de negro, noche, oscuridad, infierno, más allá, muerte e ira. Claramente, y lo encontramos en toda la literatura sumero-acadia. He dado unos pocos ejemplos, no he podido meter más, porque si no, me estaba toda la hora. Vale, y ahora permítanme volver a cómo empecé. Vamos a analizar un segundo desde el punto de vista de coloración el relieve Barney, o también conocido como la reina de la noche. Hemos visto que teníamos un serio problema para saber quién era esta diosa o este ser divino. Si era un demonio, si era Ereshkigal, la diosa de los infiernos, o Inanna. Observen la coloración del fondo. Es negro, negro zaino, como diría mi madre, en paz descanse. Es negro. Y como decíamos que en el mundo sumero-acadio se llamaba al infierno, la casa de la oscuridad, ¿verdad? Por esta coloración negra del fondo, desde mi punto de vista, no hay duda de que estamos ante Ereshkigal, la diosa de los infiernos, la mujer de Nargán.